cierto. Profesora, Diga. habíamos quedado en que íbamos a comentar unas preguntas, unas situaciones que nos planteó la clase pasada sobre una colisión entre el usufructo y la hipoteca, no sé si recuerde. Ok, vale. Sí, claro que sí, muchas gracias. Les mandé a que investigaran. Cuéntenme a ver qué leyeron, a ver qué encontraron por ahí. Obviamente esas son cosas que se nos ocurren para cruzar los derechos y obviamente tratar de darle una mirada un poco diferente, como no tan, no tan catedrática, o sea, no tan dogmática, sino pues como desde otro punto de vista. Entonces cuéntenme a ver qué leyeron. Doctora, Sí. yo respondí la pregunta, habla Laura Faciolense. Vale, Yo Laura. respondí la pregunta desde dos visiones o dos perspectivas, digámoslo así. La primera es cuando quien constituye la hipoteca es el nudo propietario, y la segunda es cuando constituye la hipoteca el usufructuario. Vale. Bueno, la primera la respondí con el artículo 2439 del Código Civil, que especifica que los que tienen la potestad para hipotecar son los que tienen la facultad de enajenar. En este caso sería el nuevo propietario, quien tiene también la disposición de hacerlo. Bueno, esto no pone en riesgo no pone en riesgo el derecho del usufructuario. El banco remata el bien y sin importar quién tiene o quién lo tiene a cargo en estos momentos, o quién sea el nuevo propietario, o se obliga al cumplimiento de respetar el derecho del usufructo. Encontré un caso de una sentencia del 2017 y pensé que pues era muy importante traerlo a colación, que era una demanda al servicio de la rama judicial al no advertir en el aviso de remate que el inmueble, que sobre el inmueble pesaba una limitación, que era un derecho de usufructo. Y la señora pues compró el bien y le tocaba esperar. Lo compró en pública subasta, ¿cierto? Sí, señora, exacto. Pero no había revisado pues los gravámenes y los derechos que tenía el bien. Entonces ella alegaba de que el juzgado el juzgado que remató el bien pues no avisó, y por esto ella pedía unas remuneraciones, que la indemnizaran y todo eso. Bueno, contra esto... Profe. Sí. Estamos escuchando a Laura. Sí, era algo que iba a comentar, pero entonces ahora que Laura termine. Por favor, sí, vamos a dejarla terminar. Sí, Laura, entonces. Gracias. Bueno, contra esto el juzgado, ellos se escuchan un eco. Ya, espere, que es que quité el micrófono, listo. Ahora sí. Disculpe, ¿soy yo o escucho varios sonidos entrecruzándose? Voy a apagar mi micrófono para que solo quede el de Laura, ok. Bueno, contra esto el juez resolvió que cuando esto pasa, cuando se hipoteca un bien que ya está pues siendo usufructuado, no sufre el usufructuario, sino que se tiene que respetar el derecho sobre cualquier persona que en este momento sea pues el nuevo propietario o adquiera la posesión. Y la segunda visión la segunda perspectiva es cuando constituye la hipoteca el usufructuario, cuando el usufructuario quiere construir la hipoteca. Con esto se responde con el artículo 107 de la ley hipotecaria, que dice que la hipoteca dura hasta que concluya el derecho de usufructuario por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si se concluye por voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación o hasta que venza el tiempo por el que se constituyó. Bueno, aquí quiero aclarar que la clase pasada un compañero, creo que Juan Camilo, había dicho de que existe la figura de la hipoteca limitada, y pues que esta era una respuesta muy pertinente a la situación cuando la hipoteca la quiere construir el usufructuario. Y es que decía que la hipoteca limitada surge cuando quien constituye una garantía
cuenta con un derecho ocasional o limitado y se constituye bajo los términos que se encuentra sometido el derecho, es decir, bajo términos y condiciones. Obviamente la realidad de esto pues no es muy bueno para el banco porque pues él no va a estar tan feliz, digamos, de que se construya una hipoteca bajo términos, bajo un término, un tiempo limitado. Entonces, la primera condición sería como más beneficiaria para el banco que la segunda. Eso fue lo que yo pude investigar. Vale, gracias. Gracias, Laura, muy pertinente. Bueno, y cuéntele a sus compañeros y entonces a la señora qué le dijeron. ¿Le dieron la remuneración que pedía o no? No, porque cuando uno adquiere un bien, va a adquirir un bien, uno tiene la responsabilidad de informarse acerca de ese bien. Y pues ella había sido irresponsable en no ver pues todos los derechos que tenía y ahora pues le tocaba esperar. En fin, ella falló 2 veces y las 2 veces le respondieron igualmente. Entonces, le tocaba esperar por los años del usufructuario. Lástima. Excelente. Bueno, fíjense, ahí está. Qué bueno que Laura lo haya así investigado, que se los haya contado. Sobre todo que me parece que la investigación de Laura es muy pertinente en la medida en que trae un caso, ¿no? Es decir, claro que habrá gente que demanda, pero fíjense que eso ya lo habíamos podido contestar aquí. Primero, porque es un derecho real, es erga omnes, sin respecto a determinada persona. Y segundo, porque quien lo compra tiene que comprarlo como está. Es problema de ella si efectivamente lo quiere comprar o no, y si tenía un buen abogado que le aconsejó lo que debía aconsejarle, ¿no? Entonces, en esa medida es muy interesante el comentario. Ojo, quien vaya a comprar en un remate público debe saber la calidad del bien, y si no la entiende, debe buscar un abogado que le haga un estudio de título. Por eso aquí la materia se llama título y modo, por eso la unidad se llama título y modo, de manera que ella decide si le conviene o no. Es como cuando compramos un bien hipotecado, compramos un bien usufructuado. Si la persona no sabe, pues definitivamente no es culpa de la rama judicial ni del banco, sino de la persona que compró. En esa medida les enseñé en este curso, sobre todo en esta jornada, eso lo miramos. Recuerdo que fue una intervención que Raquel Valera hacía en torno a buscar el certificado de libertad y tradición, y les decía a ustedes que eso se llama la carga de la previsión. La autonomía de la voluntad, o sea, cuando yo hago algún acto jurídico en protección de mis derechos, esa autonomía tiene unas cargas, y una de las cargas es la previsión. Lo que quiere decir que yo debo ser prevenida al momento de realizar un negocio jurídico. Debo ser lo que por ahí llaman un poco astuto, pero la palabra no es astucia, porque la palabra astucia suena mal. No suena jurídica. Jurídicamente se habla de el deber de previsión, es una obligación, es una carga. Todo contratante debe ser una persona prevenida, y en esta prevención estamos hablando obviamente de una prevención jurídica, en el sentido en que yo debo averiguar cuál es la situación del bien, ¿ok? Entonces, miren qué interesante, sobre todo que la estudiante cita una sentencia nueva, para que no digan que esto es viejo, que es de la época de la Corte de Oro, no, sino que definitivamente es un tema que es así, que es pacífico, que todo el mundo lo debe tener claro, y sobre todo que reafirma el carácter erga omnes de los derechos reales. Esto es, que se hacen valer sin respecto a determinada persona. Y sobre la segunda intervención, miren qué interesante, sobre todo porque Laura va concluyendo, yo no creo que al banco le convenga así, y por eso les decía que ya esos problemas del banco, si el banco decide hacer una hipoteca sobre un bien de una persona que lo tenga en usufructo, sobre todo que sabe que va a llegar un momento en el que el derecho va a terminar. Entonces yo abogada de banco, no permitiría que se haga una hipoteca sobre un bien de un usufructuario, sino más bien de un nuevo propietario. Justamente coincide con lo que decíamos en la clase pasada. Eso es entendido, ¿cierto que sí? Estamos de acuerdo. Y sí, muy bien la explicación de Laura, muy bien la explicación de Laura. Laura, mil gracias. Fíjense que es poner en colisión 2 derechos, y efectivamente podemos acudir a unas reglas generales del derecho que nos hacen caer en cuenta de cómo debemos solucionar dicha situación. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Alguien iba a decir algo más, Martínez? Sí, claro, profe. Era con respecto a eso que hablaba Laura, de que si hay un bien que tiene un usufructo, que si se puede hipotecar. Y yo concuerdo en que sí, eso es algo que no está prohibido, por lo tanto, pues, concuerdo con ella de que eso está permitido. Claro. Yo también, sí, dígame, pero... Yo me puse a investigar
algunos contratos de hipoteca de ciertos bancos, y me di cuenta, me percaté de que eso realmente en la práctica no pasa, de que casi todos estos contratos de los bancos tienen esta cláusula, claro, aunque las cláusulas son o sea, de forma como individual de cada contrato, pero me di cuenta que esa característica la tienen todos, de que al momento de hipotecar, exigen que el bien esté libre de gravámenes. Sí, claro. Y también investigué que al momento de constituir la hipoteca como tal en la notaría, eso es uno de los requisitos que exigen llevar el certificado de libertad y tradición del bien. Entonces, es algo que está permitido, pero no es algo que se dé mucho en la práctica. Claro, claro. Claro que sí, por eso les digo que es bueno contrastarlo con la práctica. Chicos, si voy a comprar un bien, yo lo pido libre de gravámenes, ya. Lo mismo que si yo soy la asesora de un banco al que le van a dar una hipoteca. Me gusta que vayan hablando ya en esos términos de libre de gravámenes, porque reconocemos obviamente el derecho real de usufructo como un derecho real de gravamen, ¿cierto? La hipoteca también es un gravamen. La diferencia es que en la hipoteca yo estoy pagando una deuda, mientras que en el usufructo no estoy pagando una deuda. Entonces, claro, más allá de la teoría de lo que estamos mirando, otra cosa es la convención entre las partes, porque bien el banco podría decir, qué pena, señorita Martínez, hasta que usted no me traiga un bien libre de gravámenes, yo no le hago el desembolso del dinero, así no me sirve. Entonces, búsquese un bien que esté libre de gravamen o búsquese un codeudor que sí tenga un bien libre de gravamen. Entonces, ya ahí sí va jugando la asesoría de nosotros en el sentido de decir qué es adecuado y qué no es adecuado, más allá de lo que es legal o de lo que no es legal, ¿cierto? Entonces, ya si la voluntad de las partes es, qué pena, pero tendría que estar libre de gravamen, entonces ya viene siendo una política del banco, lo cual obviamente en principio no está prohibida, y obviamente los bancos no entran a hipotecar un bien que esté usufructuado de por vida o sea, vitaliciamente a una persona, porque justamente lo piden libre de gravámenes. Si usted revisa, por ejemplo, las promesas de compraventa, las partes dicen, y prometemos comprar un bien que debe estar libre de gravamen al momento de la venta, le damos un plazo de tanto para que el propietario lo libere de los gravámenes, entonces le vamos a avanzar una plata para que con eso pague y esté libre de gravamen. Entonces ya vamos hablando de que obviamente si está libre de gravámenes sí resulta atractivo, y si tiene gravámenes obviamente no resulta atractivo, ¿cierto? Pero ya hablamos de conveniencia, inconveniencia, y qué bueno que lo estemos distinguiendo, sobre todo en el comentario de Martínez, ella lo va distinguiendo de la legalidad, es decir, una cosa es que sí se puede y otra cosa es que el banco diga que está libre de gravamen porque seguramente exigió un bien que estaba libre de gravamen. Entonces ya van cogiendo un poco la mecánica contractual, pero de todas maneras recuerden que este no es un curso de contrato. Van a tener un curso que se llama contratos, donde seguramente con su docente sí van a hacer un ejercicio de mirar los tipos de contratos, seguramente les llevarán algunos contratos para que redacten ustedes alguna cláusula, pero obviamente no se hace en esta materia. La idea aquí, y creo que lo vamos logrando, es que usted distinga un derecho real de un derecho personal, de cuáles son, de qué pasa si entre ellos colisionan, de los efectos erga omnes de ellos. En esa medida creo que vamos bien y debemos avanzar para que por lo menos los vayan distinguiendo. Profe, sí. Pues yo había entendido la pregunta un poco como diferente, se podría decir como, ya yo tengo mi casa hipotecada y luego de que yo tengo mi casa hipotecada constituyo un usufructo a favor de pues cualquier persona. Entonces, en el momento que yo dejo de pagar, la deuda con el banco, obviamente ejerce su acción hipotecaria y se lleva a remate el bien. Entonces la pregunta era básicamente qué pasaba ahí. En el remate lógicamente se vendería solamente la nuda propiedad, porque pues los otros atributos estarían siendo usados por el usufructuario, y en el momento de que llegue ese nudo propietario igualmente le tocaría esperar que se acabara el usufructo por el efecto erga omnes. Sin embargo, por lo que había leído en Valencia SEA, nos decía que la acción hipotecaria iba a tener lugar a terceros poseedores de igual manera, o sea que no importa a qué título había obtenido el inmueble, igual
la acción hipotecaria iba a tener lugar. Entonces no sé si el remate igual se puede llevar a cabo así. Pero ya eso es otra cosa, o sea, lo que quiere decir la última parte es que la acción hipotecaria se puede ejercitar aún contra un poseedor que tenga la cosa en su momento. Ya eso lo habíamos visto cuando veíamos que el efecto de la hipoteca era la persecución y preferencia, perseguir el bien en manos de quien esté y a cualquier título que lo tengan. Es decir, no podría un poseedor decir que no rematen porque él está pretendiendo poseer el bien para que después se lo adjudiquen por prescripción. Eso es lo que no se podría. Y sobre eso también hay otras líneas jurisprudenciales más adelante, pero que obviamente no es el momento pertinente para mirarlo, porque ya ahí se está cruzando con posesión y posesión con prescripción, pero eso no es lo que hoy hemos dicho. Hoy apenas estábamos poniendo en colisión dos derechos reales, y ahí me están poniendo en colisión prescripción, que es un modo de adquirir, así que más adelante, todavía no, porque ahorita no estamos viendo prescripción. Profe, yo había pensado lo siguiente, o sea, si yo hipoteco mi casa y luego la doy también en usufructo a una persona, eso no podría ser como, por decirlo de alguna manera, algún modo vivo de esa persona, garantizar de que no la saquen de su propiedad, porque No, simplemente no, podría... No, porque justamente usted es la propietaria, puede usufructuar, el usufructuario va a estar a salvo, pase lo que pase, pero otra cosa es el remate del bien y que quien lo compre lo adquiera como está, que fue justamente lo que explicó la estudiante Facioli. Lo que pasa es que son dos facultades totalmente diferentes y eso es lo que tienen que tener en cuenta para que no les parezca como que la cosa está rara o que está amañada, etcétera, ¿no? Listo. Yo tengo una pregunta. Respecto a la situación, Vamos a limitar las preguntas, chicos, porque no nos podemos demorar una clase más en esto. Se supone que ya estamos repasando. Creo que la exposición de Faciolincia fue muy clara, sobre todo retomando aspectos que ya habíamos dado. Entonces, esas dos preguntas y listo, pasamos, porque si no nos quedamos aquí y ya queda muy poco tiempo para terminar el curso y todavía nos falta bastante material, ¿ok? A ver, las dos preguntas que están en tabla, creo que un hombre y una mujer. Buenas tardes, doctora. Respecto a la situación ya planteada de qué ocurre con el usufructuario cuando ocurre el remate. Yo leí en el artículo 838 que si se transfiere o transmite la propiedad, será con la carga del usufructo constituido en ella. Esto quiere decir que al producirse el remate del bien en pública subasta, el usufructuario en sí seguirá adquiriendo los frutos o productos de este, seguirá gozando del bien, independientemente de que el nuevo propietario sea otro. Ese era mi aporte que quería dar en los lineamientos de mis otros compañeros. Igual a Faciolincia estaba constituido. Igual a Faciolincia, solo que en otro sentido, ¿no? Y con un artículo que soporte lo dicho desde el punto de vista teórico. Perfecto. ¿Quién habló? No, Valeria habló Ortega. antes? Valeria Ortega. ¿Valeria qué? Ortega. Ok, vale. Es que, algo de lo que encontré en la doctrina es que se refiere a la disposición y administración de la finca por el deudor. Entonces, dice Valencia Sierra que el deudor continúa ejerciendo los atributos de la propiedad, pero continúa ejerciendo la propiedad y la administración de ella, y esa regla se combina con otra según la cual el propietario del inmueble hipotecado no puede, en perjuicio del derecho del acreedor hipotecario, efectuar ningún acto de disposición material o jurídica que directamente o por su propia naturaleza tenga como consecuencia disminuir la garantía del acreedor, afectando el valor del inmueble. De esa manera no podría usufructuar o dar en usufructo un bien que ya estuviera hipotecado, porque va a disminuir la garantía del acreedor. ¿Y por qué, Cristian, usted cree que la garantía del acreedor se disminuye? Porque si yo doy un bien que está hipotecado por tu vitalicio a otra persona, va a ser muy complicado que pueda realizar su valor la persona que a quien se lo hipoteque. Pero no entiendo, ¿usted lo está sugiriendo o lo está preguntando? No, yo estoy sugiriendo que no se puede, según la doctrina. Vale. Yo la verdad me aparto un poco de eso, porque yo creo que, pues con todo el respeto a Valencia, pero obviamente en algunos momentos difiero de todo
los doctrinantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el valor va a disminuirse, ojo que al acreedor solo lo que le interesa es que le paguen. O sea que una posibilidad, si le pagan, aunque esté usufructuado, no es problema de él, porque recuerden que el bien es solo en garantía de pago. O sea, el banco acreedor, o no tanto el banco, el acreedor hipotecario solo va a perseguir el bien cuando le incumplan, lo que quiere decir que es posible que le cumplan, es decir, que yo se lo usufructúe a usted ya estando hipotecado y que yo le pague al banco porque yo tengo capacidad económica. En ese caso, ni siquiera le afecta al acreedor el hecho de que esté usufructuado. Ahora, pensemos que hay incumplimiento de parte del deudor y que el acreedor va a rematar. En ese caso, si el que va a comprar en el remate conoce la situación, obviamente vamos a decir que el valor del bien se afecta, sin duda. ¿Por qué? Porque tiene un gravamen que se tiene que respetar vitaliciamente, ¿no? Pero podría haber algo, Cristian, que lo salve, y es que la norma dice, para todos además, es que la norma dice, vamos a buscarla, que si efectuado el remate se le queda debiendo al acreedor, el acreedor no va a perder. ¿Por qué? Porque en efecto la norma dice que lo que se le dé como parte de pago por el producto, el producido del remate, es apenas un abono a la deuda, lo que quiere decir que él tampoco pierde. Simplemente que en el caso que usted supone, que es la pregunta o la pregunta que está haciendo, obviamente va a recibir menos valor, ¿cierto? Pero yo creería que en el peor de los casos, que es que sea un comprador, un postor bien asesorado y que entonces prefiera no comprar el bien. Recuerden que la segunda opción es adjudicárselo al banco en parte de pago por lo que valga. Y en ese caso, miren qué interesante, el perito, y me parece ahí más pertinente la pregunta de Ayola, en ese caso el perito debe tener en cuenta que si el bien está usufructuado vitaliciamente a una persona joven, obviamente el valor del bien ha variado, ¿cierto? Pero nada, el banco le abonan eso. Y la norma dice que el banco tendrá la posibilidad de pedir que Artículo 2449. el 2449 y el banco dice, y la norma dice que el banco podrá pedir todo aquello que no le fue pagado. Dice, el ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor, ojo, que no le hayan sido hipotecados, y podrá ejercitarlas ambas conjuntamente. Lo que quiere decir que, a propósito de la pregunta que está haciendo Cristian, con la que de una u otra manera yo estaría apartándome de la doctrina, lo justifico en este artículo, y es que el artículo da la posibilidad de que el acreedor igual siga cobrando su dinero. Recuerden que la hipoteca es una garantía de pago, o sea, que a él lo que le interesa es que le paguen, por donde sea, pero que le paguen. La norma 2449 es muy garantista cuando te permite no solo perseguir los bienes hipotecados, sino cualquier otro bien para el pago de la obligación. Lo que quiere decir que, si bien coincido que el valor del bien podría disminuir por el gravamen vitalicio que ahora tiene, eso no me parece que sea óbice para que se vea de facto o in iure incumplido la obligación que tengo con el acreedor, que es pagarle. Entonces, primera opción, le estoy pagando independientemente de que esté usufructuado. Y segunda opción, a pesar de que lo vamos a rematar, de todas maneras le voy a quedar debiendo y esa deuda él la puede perseguir por otros medios. Créanme, chicos, que en la práctica el remate de un bien nunca garantiza el pago de la obligación total. Siempre es un abono y siempre el banco tiene que perseguir la obligación por otros medios, porque normalmente, no nos digamos mentira, en el juego de la hipoteca son muchos los intereses, es muy grande la deuda, el valor del bien ha bajado, porque, por ejemplo, uno ya va en remate, y dos, porque ha podido pasar un tiempo entre el momento de la suscripción del contrato y el momento del remate, razón por la cual el bien ha podido más bien desvalorizarse que valorizarse. Es más común que los bienes se desvaloricen por el paso del tiempo a que se valoricen. O sea, lo más cotidiano es que vayan perdiendo un valor. Lo extraordinario, O sea, profe, lo extraordinario es que suban de valor. Entonces, en esta medida, yo sí creo que independientemente de que el bien baje de valor, de todas maneras no es una pérdida de garantía del pago de la obligación para el acreedor. Que cambian las condiciones, sí, y acudiría a
algo que les dije también en algún momento en este curso, es el artículo 2451, y si no, se los enseño, que dice que si la finca se perdiente para la garantía de la deuda, tendrá el acreedor el derecho a que se le mejore la hipoteca, Cristian, a no ser que consienta que se le dé otra seguridad equivalente. Y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuera ilíquida, condicional o indeterminada. Miren qué superpoder. O sea, la norma dice que aunque la deuda no sea exigible, lo cual contraría toda la teoría de que lo que se cobra tiene que ser expreso, claro y exigible, aún así la norma dice que si la finca se estuviera deteriorando, que si la garantía estuviera bajando, el acreedor podrá solicitar a que se mejore o que le den una garantía equivalente, y que si ninguna de las dos, entonces va a rematar enseguida, porque él no va a esperar que el bien baje de valor, ¿cierto? Entonces, yo sí creo, chicos, que el código está diseñado para garantizar el derecho del acreedor, pero quiero avanzar hacia lo de los derechos personales. ¿Por qué? Porque ahí está la explicación. ¿Por qué el acreedor el acreedor hipotecario puede perseguir unos bienes que no estén hipotecados? Aún no lo deben entender. En algún momento, cuando hablábamos de la hipoteca inversa, Cristian lo decía y yo se lo reafirmaba. La hipoteca siempre es accesoria a un mutuo, lo que quiere decir que por el solo mutuo, que es un derecho personal hacia lo que quiero avanzar para que puedan entender otras cosas, ya todo mi patrimonio es garantía de pago de mi obligación. O sea, si ahora mismo, Martínez, me presta dinero, todo mi patrimonio es prenda de garantía del cumplimiento de mis obligaciones. Otra cosa es que yo le dé un celular como prenda especial, que sería una prenda, o que yo le dé un inmueble especial en garantía, que sería una hipoteca. Pero eso es lo accesorio. Lo primero es que ya todo mi patrimonio es prenda de garantía del cumplimiento de las obligaciones. Pero aún no les he explicado eso. Es más, les quiero llamar la atención en algo para ir avanzando, porque debo avanzar en eso y que no olviden lo que voy diciendo. La hipoteca en Colombia extraordinariamente tiene la doble naturaleza. La hipoteca es un derecho personal y es un derecho real. Si ustedes se dan cuenta, cuando definimos prenda, dice es un contrato, no dice que es un derecho real. Observen eso. Los contratos generalmente son derechos personales, pero el artículo 665 dice que la prenda es un derecho real. O sea que, oh sorpresa, cosa que no quería mostrarle desde antes, sino cuando viéramos los derechos personales, la prenda y la hipoteca son las dos cosas al tiempo. Eso es muy extraordinario en Colombia. Yo no entiendo cómo, si nos cuesta trabajo la teoría de los derechos reales y los derechos personales, vienen y lanzan una cosa que sea las dos cosas al tiempo. No estoy hablando del mutuo, estoy hablando de la hipoteca y de la prenda como derechos reales y como contratos. Ya decía Martínez, revisé los contratos de hipoteca, pero ojo, si no tienen título y modo no son derechos reales. Entonces, lo que Martínez tiene es el contrato, el título. Ahora tenemos que mirar si ese título se inscribió para efectos de que haya tradición y en efecto haya derecho real. Pero chicos, les puedo estar hablando en chino porque ese es mi tercer corte, ¿cierto? Debo terminar mi segundo corte para poder pasar al tercer corte y nos queda poco tiempo. Entonces, ojo con eso ahí. Perdón, no lo olviden, la hipoteca es derecho real y derecho personal. Y la hipoteca siempre es accesoria a una deuda. Y en toda deuda, todo mi patrimonio es prenda de garantía del cumplimiento de obligaciones. Lo que pasa es que a mi banco me queda más fácil perseguir un solo bien que está hipotecado a ponerme a hurgarle en la vida de Ayola para ver dónde trabaja y embargar el salario, dónde vive y embargar los bienes muebles y buscar otros inmuebles. Entonces, lo que yo debo reconocer es que Ayola tiene casas, tiene salarios, tiene bienes muebles, pero a mí me dieron una garantía real única, que era la de la hipoteca. Entonces, yo persigo primeramente esa. Y si esa no me es suficiente, entonces puedo perseguir las otras. ¿Ok? ¿Eso está claro, Ayola? Es una perspectiva diferente, ni más faltaba, pero quiero que la considere para que no crea que per se el solo hecho de usufructuar disminuye la garantía. En mi concepto no la disminuye, sobre todo con el superpoder que da el artículo 2452. Si usted, banco, siente que la garantía se está disminuyendo, aplique el 2451 y le dan los superpoderes para eso. ¿Ok? Listo. Bueno, pues, la chica que estaba ahí en cola. No, profe, solamente le iba a preguntar que si es pues común que el acreedor ejerza sus dos acciones, tanto la real, que es la hipotecaria, y tanto la personal, para pedir
pues Depende. del pago de la Fíjense, deuda. miren lo importante. La norma habla de una garantía personal. Todavía no hemos visto los derechos personales. Estamos hablando de las garantías reales porque estamos viendo los derechos reales. ¿Qué le digo al estudiante? Depende de cada caso. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Si yo fuera la abogada de un banco que es acreedor hipotecario y a Yola debe una sola cuota de la hipoteca, que es 1 millón de pesos, yo, Vanina Muadíez, no remataría una casa por 1 millón de pesos. Yo me averiguo dónde trabaja y yo creo que con un buen salario de una sola partida y de una manera muy fácil, le podemos descontar ese 1 millón de pesos por embargo de salario. En ese caso, estaría ejercitando las acciones personales. Es muy sencillo, pido el embargo de salario, lo pido, me lo aprueban y el embargo lo llevan al cajero pagador donde Ayola trabaja y de una le descuentan 1 millón de pesos en su próximo pago. Y yo me evito nada más y nada menos que evaluar es bien, rematarlo, las posturas y todo lo demás. A mí lo que me interesa es que me paguen mi millón. Luego entonces yo puedo escoger la personal. Voy a poner otro caso. Ayola me debe, él es el deudor, yo soy el acreedor banco, y sé que la casa vale muy poco, la casa se deterioró, no me di cuenta, vino un vendaval, la arrastró, no sé, cualquier circunstancia adversa por la cual la casa haya bajado de valor. Entonces ya ahí voy mal. Y sé además que tiene un buen salario. Yo puedo hacer las dos al tiempo, me voy abonando por el salario, pero sé que, voy a poner otro caso, que Ayola gana muy poco y que no gana mucho, lo que quiere decir que no todas las veces le van a poder sacar 1 millón de pesos, porque a él hay que garantizarle su mínimo vital y móvil y además tiene un embargo de alimentos de sus hijos, razón por la cual efectivamente eso tiene relación. Entonces yo lo que hago es que voy cogiendo un poquito del embargo, pero también le voy apostando a la casa, porque en efecto creo que no me va a dar con lo del embargo, porque una cosa es descontar 1 millón de pesos en un solo descuento, a descontar 400.000 pesos por 5 años durante 12 meses cada año. Entonces, si no voy a entender, cada caso es un caso. Eso lo tiene que evaluar usted o yo cuando seamos abogados de banco y efectivamente él dirá cuál es la mejor estrategia para hacer eso. Lo bueno es que la estudiante capta cuando el artículo dice o las puede hacer las dos al tiempo, ¿cierto? Y depende a lo que se deba y a lo que valga el inmueble, los abogados despliegan una estrategia masiva para capturar todo. Eso es problema del abogado. Y obviamente el banco respeta lo que el abogado diga después de que esté diciendo una cosa que sea acertada. O sea, miren que ahí le pongo los dos extremos. Muy poquito, yo no voy a rematar por 1 millón de pesos. Es más, si me van a dar 500.000 por el embargo, yo prefiero esperar 2 meses de 500.000 que da 1 millón a hacer un remate, así de sencillo. Entonces, cada caso es un caso, depende. Lo bueno es que la ley me faculta que utilice las dos y yo decido cuál utilizo. ¿Vale? Esa pregunta es muy buena, que me da paso a que están entendiendo el artículo 2449, ¿cierto? La otra opción que le dije a Yola es que le adjudique la casa al banco y el banco queda como nudo propietario. Lo que pasa es que inicialmente no es el negocio del banco. El banco lo que quiere es que le paguen. Él no quiere... Yo he visto bancos que dicen, a mí no me interesa el inmueble, a mí lo que me interesa es el pago de la obligación. En ese caso ellos lo que necesitan es el dinero, no los inmuebles como tal. Depende a cada banco, depende a cada banco. Y obviamente si no hay más opciones, esa es la que le toca. Pero ya sería la última ratio. ¿Listo? Bueno, chicos, avancemos para que me entiendan los personales. Los personales también son bien interesantes y mucho más cuando los cruzamos, ¿cierto? En hipoteca podemos cruzar el personal y el real, cosa que no sucede con los otros. En el usufructo no hay más nada, en la servidumbre no hay más nada. En el uso y la habitación tampoco hay nada. Esto solo se da en prenda y hipoteca porque son de pago. Como son de pago, antes del derecho hay una deuda que es un mutuo, una deuda. Sí. Disculpe, yo sé que quiere avanzar con el tema, pero tengo una duda que la tengo aquí en la cabeza y quisiera que usted me la comente. En el artículo 855, en una parte que dice: no es ilícito al nuevo propietario imponer nuevas cargas sobre ella en perjuicio del usufructo. ¿Qué tipo de cargas serían? Cualquier carga es eso, un gravamen, que yo diga, mira, te toca pagar mensualmente el valor de valorización, por ejemplo. ¿Por qué el usufructuario va a pagar la valorización si la acaban de actualizar? Entonces no le toca.
Eso es en perjuicio del usufructo. Yo como usufructuario podría decir, qué pena, pero cuando yo acepté el usufructo eso no estaba. Y no es algo que me toca a mí, porque se está valorizando tu bien, razón por la cual no puedes ponerme esa carga a mí. ¿Ok? Bueno, listo, chicos, debemos avanzar. ¿Listo? Ok, entonces pasemos a los derechos personales. Los derechos personales, que es otra categoría de derechos patrimoniales, no lo olviden. O sea, en principio también son avaluables en dinero, comercializables, transferibles y transmisibles por actos entre vivos, salvo las excepciones que vayamos a ver, así como en los derechos reales también vimos excepciones. Los derechos personales sí están definidos en el Código Civil, al igual que los reales, y están definidos en el artículo 666. La norma dice así, lo que voy a hacer es un abordaje de la norma y una explicación de la norma. La norma dice, derechos personales o créditos, o sea, tienen ese sinónimo, personales o créditos, y por favor, no me los confundan con los personalísimos. Los personalísimos es algo totalmente diferente que a estas alturas ya debemos tener absolutamente claro. Lo peor que le puede pasar a usted civilista es confundir un derecho personal con un derecho personalísimo. Si bien las palabras se parecen, son diametralmente opuestos, así que por favor, mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahí dice la norma. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. Ojo, los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. O sea que esto no es erga omnes, esto no es contra todo el mundo. Solo ciertas personas que, ¿cuáles personas? Las que por un hecho suyo de las personas o por disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. O sea, los derechos personales solo se pueden reclamar de las personas que por un hecho suyo contrajeron una obligación o de las personas que la ley les haya impuesto una obligación. Y nos pone unos ejemplos, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimento. De estos derechos nacen las acciones personales. Voy a hacerlo igual que como lo hice con los derechos reales. Vamos a desglosar el artículo 666. ¿Qué tiene el artículo 666? Tres cosas. Tiene una definición, unos ejemplos y unas acciones. Ojo que el 665 era una definición, un listado y unas acciones. Aquí no hay listados de derechos personales, aquí hay ejemplos de derechos personales. Y lo dije en mi artículo de la hipoteca inversa. Lo que pasa es que los derechos reales son taxativos, mientras que los derechos personales son enunciativos. O sea, los derechos reales, y esto ya lo debemos saber, son solo los que la ley dice que son. Salvo las dos excepciones que ustedes me preguntaron aquí, bueno, ya no sé si fue aquí o en la mañana, que son la posesión y la retención. Pero en la mañana, los dos derechos jurisprudenciales. Vale, gracias, Valera, es mi filtro. Ok, entonces aquí miramos que solo hay 8 derechos reales. No me pregunten eso, por favor. Solo hay 8 derechos reales, o sea que es una lista taxativa, eso se llama de número cerrado. Mientras que observen que en los derechos personales no nos dan lista, solo me ponen unos ejemplos, me ponen 2 ejemplos. El del deudor contra su prestamista por el dinero prestado y el del hijo por el padre por alimento. Entonces, ¿qué tiene el artículo 666? Repito, una definición, unos ejemplos y unas acciones. Vamos de lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué es lo más fácil? Que aquí las acciones se llaman acciones personales. Claro, como son derechos personales, las acciones son acciones personales. Todo lo que hagamos con base en un derecho personal, su acción se llama personal. Así como los derechos fundamentales se protegen con acción de tutela, asimismo, permítanme tomo la lista, asimismo los derechos reales se protegen con acciones reales y asimismo los derechos personales se ejercen con acciones personales. De ahí la pregunta ahorita de Raquel, doctora, ¿y cuál de las dos acciones? Y la norma que dice, cualquiera de las dos. Y le puso unos casos donde las personas la ejercitan las dos o una dependiendo de lo que le es más conveniente, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué acciones son? Acciones personales. Vamos primero a la definición para poder entender los ejemplos. La definición me dice, son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Esta definición, chicos, es la misma que la doctrina, a Yola que le gusta la doctrina señala, y sé que es muy común esta definición, que ustedes la debieron ver en derecho romano, que es muy recurrente y nos las aprendemos más. Los derechos personales son aquella facultad, ojo con esta definición, aquella facultad que tiene un acreedor
de exigir de un deudor una obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cierto que esa ley es más común? Siempre nos han explicado más eso. Cuando hay un acreedor que tiene la facultad de exigir de un deudor una obligación de dar, hacer o no hacer. Entre ellos hay unas obligaciones correlativas, entre ellos que ellos han pactado. De ahí que la norma diga que solo pueden reclamarse de ciertas personas, o sea, acreedor y deudor, depende del derecho, ya sea porque ellos lo han convenido, hay una obligación de dar, hacer o no hacer, o porque la ley lo haya impuesto, ¿cierto? Entonces, lo primero es la estructura, por favor. ¿Cuál es la estructura de un derecho personal? Un derecho personal tiene un acreedor, un deudor y una obligación de dar, hacer o no hacer. Voy a hacer el parangón con los derechos reales. ¿Cuál es la estructura de un derecho real? Un objeto y un sujeto. Miren qué diferente. Mientras que acá hay dos sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. Ojo, sujeto activo acreedor, sujeto pasivo deudor. El acreedor le exige al deudor, que le exige una obligación de dar, hacer o no hacer. Ojo, esa obligación de dar, hacer o no hacer es nuestro objeto de los derechos personales. Eso se conoce como objeto, prestación u obligación. Eso lo debieron ver en derecho romano, sí o sí, para que aquí les sea un poco más fácil. Objeto, prestación u obligación. Fíjense que por eso la asignatura que viene después de esta se llama obligaciones. Ustedes en obligaciones van a ver las obligaciones que surgen entre un acreedor y un deudor, pero es mi deber presentarse los que los distingan, que entiendan que son derechos personales y sobre todo cuál es la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. Chicos, en Colombia se supone, y eso también lo explico en mi artículo de la hipoteca inversa, se supone, genial Sergio, claro que sí, yo sé que bueno, de pronto no en romano, pero con el doctor Gamboa lo debieron ver, excelente recordar, yo sé que él lo trata de las relaciones jurídicas, es más, creo que en ese momento les habla de mí, los asusta y les dice que después voy a venir yo, que les va a regresar el tema, porque él me lo ha dicho, es muy querido para mí, yo para él, y yo sé que él les atemoriza de buena manera de lo que les viene después de la materia de él, y hablan de las relaciones jurídicas. Miren qué interesante, ¿por qué? Porque el doctor Gamboa les debió enseñar que las relaciones jurídicas son entre los sujetos. Aquí sí tenemos una relación jurídica entre sujetos, un acreedor y un deudor, cosa que no pasa en los derechos reales, porque hay un sujeto que es el titular y un objeto. Entonces, ahí la teoría del doctor Gamboa patina un poquito, pero logramos entender la preponderancia de los derechos reales, y es que mi derecho es con la cosa. De ahí la persecución, la preferencia, toda la super garantía que es un derecho real, ¿cierto? Ahora, bajado a cuando Sergio escribe eso, me interrumpo un poco en la medida en que les iba a decir que en Colombia se supone que tenemos una teoría, Ayola, la doctrina, es muy insistente en que tenemos una teoría que se llama una tesis dualista. La tesis dualista parece indicar que los derechos reales son totalmente diferentes a los derechos personales, es decir, que son dos categorías de derechos que si bien son patrimoniales, entre ellos son opuestos. Eso explicaría o justificaría una tesis dualista en la que los dos derechos son totalmente diferentes. Hasta donde vamos tienen razón. Miren las diferencias. En los reales la estructura es un sujeto y un objeto, mientras que en los personales, que es lo que estamos viendo hoy, la estructura es un acreedor, un deudor, ojo, sujeto activo, sujeto pasivo, que es lo mismo, y un objeto, pero que no es una cosa, sino que es una obligación de dar, hacer o no hacer. O sea, que no lo olviden, en materia de estructura ya comparamos la diferencia entre un derecho real y un derecho personal y son diametralmente opuestos. Lo que quiere decir que la tesis dualista tiene razón, son totalmente diferentes. Entonces, no lo olviden, en un derecho personal siempre hay un acreedor, un deudor y una obligación de dar, hacer o no hacer. Ojo, otra cosa que dice el código, ¿cómo surge esa obligación? ¿Cómo surge esa obligación de dar, hacer o no hacer? La norma dice que puede surgir de dos maneras, no lo olviden. O por un acuerdo de voluntades, cuando dice por un hecho suyo, o sea, Ayola y yo contratamos
que yo le voy a prestar 1 millón de pesos a él. Yo seré la acreedora, él será el deudor y él tendrá la obligación del 30 de junio pagarme el 1 millón de pesos. ¿Por qué surge esta obligación entre Ayola y yo? Por un hecho de nosotros. Porque él me dijo, doctora, ¿será que usted me puede prestar 1 millón de pesos? Y yo le dije que sí, con un consentimiento libre de vicios. O sea, él no me coaccionó, ni me indujo en error, nada. Él me prestó y yo le dije que sí. Voy a poner otro ejemplo para que no crean que es el único. Arrendamiento, ahí está. Sergio, por fin llegó el arrendamiento, arrendador y arrendatario. Sergio, usted me arrienda su casa. Bueno, listo, doctora. ¿En cuánto? En 2 millones de pesos mensual. Yo miro si me sirve o no. Qué pena, Sergio, pero es que nada más tiene una habitación. Eso queda en un barrio por allá que es estrato 2. Eso no vale 2 millones de pesos. Pero bueno, después que nos hayamos puesto de acuerdo y Sergio me haya bajado el precio, o Sergio me haya dicho, bueno, le arriendo otra, una que tengo en Manga, que sí tiene 3 habitaciones, y sí vale 2 millones de pesos. Estoy diciendo cualquier barbaridad. Puede ser que tenga una habitación y valga 2 millones de pesos, o que tenga 3 y valga 1. Eso no es problema, lo que diga el precio del mercado. Pero cuando Sergio y yo pactamos un acuerdo de voluntades, allá habrá sujeto activo, sujeto pasivo, obligación de dar, hacer o no hacer. Y la obligación surge por un acuerdo de voluntades, porque si Sergio quiere bien y si no también, si yo quiero bien y si no también. Pero ojo, lo importante entonces es que la obligación surge entre esas dos personas. Vanina y Ayola, préstamo de dinero. Vanina y Sergio, arrendamiento. Y solo esas personas van a tener la obligación. Imposible que si yo no le pago a Sergio, yo les diga a ustedes, chicos, bueno, vamos a hacer una colecta para pagar los 2 millones de pesos. Ustedes me dirán, doctora, pero nosotros qué tenemos que ver. Usted se comprometió con Sergio, usted le paga a Sergio. Y si usted no le paga a Sergio, Sergio que vea qué acciones personales va a hacer para cobrarle a usted, que es la deuda de él. A nosotros no nos metan esto. No, que esto es el gaón. No, señor, aquí nada de ser gaón. Esto es un derecho personal, ¿ok? Y lo mismo con Ayola, ahora al revés. Y el 30 de junio, déjenme terminar el foto. Apaguemos los micrófonos, por favor. Si el 30 de junio Ayola no me paga el dinero, yo no les puedo decir a ustedes que vamos a hacer una colecta entre todos los estudiantes de segundo vespertino para que me paguen el 1 millón de pesos de Ayola, porque ustedes me van a decir, doctora, qué pena, usted contrató con Ayola, vaya y pídale el dinero a Ayola porque él es su deudor. Nosotros no tenemos nada que ver en ese contrato. Ojo que eso no lo podemos decir en la hipoteca. Yo no le puedo decir al banco, como yo compré la casa, yo no tengo nada que ver. Como yo le diga, si el banco me dice, es que la hipoteca es ergaones. Miren las diferencias, por favor. Entonces, en todo derecho personal hay un acreedor, un deudor, una obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Cómo surge ese acuerdo? ¿Cómo surge ese derecho personal? Por un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades puede ser un contrato escrito, verbal. Miren que el arrendamiento puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser por escritura pública. Cada contrato le va diciendo cómo se perfecciona. Si el contrato no le dice cómo se perfecciona, es porque se puede perfeccionar por el acuerdo entre las partes. Ojo con eso, ¿no? En el arrendamiento no nos dicen cómo se perfecciona, así que el arrendamiento puede ser verbal, por un escrito Minerva, que vale muy poquito, por un escrito que yo haga en mi computador o por una escritura pública, como yo quiera. Ese es problema mío. El dinero que le voy a prestar a Ayola se lo puedo prestar verbalmente, pero también lo puedo poner a firmar una letra. Ahora, no nos digamos mentira para los abogados. El problema es que como no tengamos prueba, no vamos a poder ejercitar las acciones o por lo menos no lo vamos a poder hacer de manera fácil. Entonces, si yo le presto a Ayola de boca, verbalmente, 1 millón de pesos, después a mí me va a tocar horrible demostrar que yo le di ese 1 millón de pesos y que él me lo debe. Así que más bien los abogados vamos siendo como que lo que no se prueba no existe, razón por la cual nosotros vamos buscando un medio de prueba. Lo más idóneo en materia de préstamos de dinero es suscribir un título valor, un cheque, una letra, un pagaré. Ustedes más adelante van a ver títulos valores y su profesor les va a explicar qué es una letra, qué es un cheque, qué es un pagaré, cuándo vence, cómo se llena, eso es en otro momento. Lo mío es mirar que como hay un acreedor y un deudor, hay un derecho personal y que como es un derecho personal,
efectivamente ha surgido por un acuerdo entre las partes, que solo las partes están obligadas, que no es un derecho real, que es un derecho personal y que es un derecho patrimonial. Porque, a ver, se puede evaluar en dinero, ambos los puede evaluar en dinero, tanto el arrendamiento como la deuda. Ambos se pueden transferir por actos entre vivos, sí. Ambos se pueden transmitir por causa de muerte, sí. Si yo me muero antes del 30 de junio, seguramente mis herederos le van a cobrar a Yola. Si Ayola se muere antes del 30 de junio y no me gusta matar a mis estudiantes, seguramente yo le cobraré a los herederos de Ayola. Si se muere Sergio, seguramente, perdón, déjenme termino. Si se muere Sergio, que es el arrendador, seguramente sus herederos me van a venir a cobrar a mí. Y si yo me muero, seguramente Sergio le va a cobrar a mis herederos. Amén de que la muerte pueda hacer que cambien algunas circunstancias de acuerdo entre las personas. Pero en principio, los derechos personales también se transmiten por causa de muerte, salvo las excepciones que el código nos diga, y también se transfieren por actos entre vivos. Ojo, pongo los dos mismos ejemplos. Ayola ya no le va a pagar, no me va a pagar a mí, le va a pagar a mi mamá, porque como yo le debo a mi mamá, ya yo le dije a mi mamá que le cobra a usted. Yo voy a hacer una cesión de crédito. O Ayola conmigo, doctora, ya no le voy a pagar yo, le va a pagar mi hermana, porque ella tiene una deuda conmigo y ella me va a pagar, ella le va a pagar a usted. Si yo acepto, bien. No estamos hablando de la teoría para ceder el crédito. Eso se los explica su docente de contratos y obligaciones. Yo lo que les estoy explicando es que los derechos personales se pueden ceder, transferir, transmitir por actos entre vivos por causa de muerte. Y con el arriendo, yo puedo ceder mi posición dentro del contrato y yo le digo, Sergio, ya no puedo seguir yo, pero viene mi mamá para acá y le vamos a pagar lo mismo, es más, voy a ser yo la que va a responder. Y Sergio también me puede decir lo mismo, doctora, qué pena, vendí la casa y el nuevo propietario va a ser el nuevo arrendador, entonces usted le paga al nuevo propietario. Miren, rapidito, cómo hice el análisis, tanto del préstamo como del arrendamiento, en la medida en que todos son avaluable en dinero, comercializable, transferible y transmisible. Sección de preguntas, paréntesis. Doctora, también resaltar que otra diferencia podría ser que los efectos en los derechos reales son erga omnes, mientras que en los personales son en relaciones interpartes. Perfecto, excelente, ya lo habíamos dicho acá, que es al lugar Perdón, vamos con ese. Otra diferencia entre los derechos reales y personales, y para seguir conociendo los derechos personales, el efecto de los derechos personales interpartes, entre las partes, entre Sergio y Vanina, entre Vanina y Ayola, salvo que en efecto se haya hecho una cesión de crédito, haya ocurrido la muerte, hay una herencia, etcétera. ¿Cómo se llama? Entonces la diferencia es, los reales son erga omnes o efectos absolutos, mientras que los personales son efecto limitado o efecto entre las partes e interparte. Se puede deducir del artículo porque el artículo lo dice, las personas las que se involucran en el derecho personal. ¿Quiénes son? Depende del contrato. Después vamos a ir mirando cada uno de ellos y fíjense que en el arrendamiento somos arrendador y arrendatario, Vanina y Sergio. En el mutuo son acreedor y deudor, Vanina y Ayola, y así, dependiendo de cada derecho, las dos o más partes que estén involucradas. Normalmente son dos, los contratos normalmente son, desde acuerdo a todo contrato necesita el acuerdo de dos o más partes, pero podría ser que yo le arriende a Ayola y a su esposa, por ejemplo, y son dos arrendatarios, perdón, que Sergio me arriende a mí y a mi esposo y somos dos arrendatarios, por decir algo, ¿no? Pero eso lo vemos más adelante. Por lo pronto, el estudiante que participó, ¿quién fue? Gerardo. Ok. Alvis dice, doctora, otra diferencia que vemos es los efectos. Y en efecto es así. Y dije otra diferencia sin que se dieran cuenta. La otra diferencia es que todo derecho real necesita un título y modo para que surja, mientras que los derechos personales solo necesitan, ojo, o un acuerdo de voluntades, que es lo que estoy explicando, a través, por ejemplo, de un contrato, que es un acuerdo de voluntades, o la norma me dice que también pueden surgir por la sola ley. Voy a explicarles eso porque no lo he explicado, ¿no? Entonces, a ver, los derechos reales surgen por un acuerdo, los derechos reales surgen por un título y un modo. Si no hay título y modo, no hay derecho real. Mientras que los derechos personales surgen por, dice la norma, sigan el 666, o por un acuerdo de voluntades, bueno, ella dice
por un hecho suyo, pero el hecho suyo se deben entender como un acuerdo de ellas o por disposición de la ley. Entonces ¿Y los por derechos daño? personales, ya miramos ahí, Ayola, qué pasa, porque les voy a explicar lo que pasa con ley. Entonces, por un hecho suyo, como un acuerdo de voluntades, como un contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que genera obligaciones, ¿no? Eso lo deben saber desde hace rato. Pero también dice la norma donde podríamos eventualmente meter el daño, Ayola, y es o por disposición de la ley. Entonces la norma dice, o se ponen de acuerdo o también pueden surgir derechos personales cuando la ley lo imponga. Recuerden que dentro de la fuente de las obligaciones está el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. O sea que de las 5 fuentes de las obligaciones, la norma ha escogido 2, acuerdo de voluntades y ley. En ley caben muchas cosas. Todo lo que tenga soporte en la ley puede hacer surgir que haya un acreedor, un deudor y una obligación de hacer o no hacer. Les pongo un ejemplo. Cuando yo le pago la renta al Estado, el Estado es mi acreedor, yo soy su deudora, pero yo no llegué a ningún acuerdo con el Estado, o sea, yo no firmé un contrato de renta con el Estado, pero estoy obligada, o sea, surge una obligación del deudor con el acreedor de pagar. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. ¿Qué ley? En este caso será el estatuto tributario, me imagino, ¿no? Entonces, en esa medida, ahí hay una ley que me surge una obligación que yo no contraté, pero que en efecto surgió. La de los padres, que está ahí, fíjense. Un contrato social. Los padres... será, Ayola, ¿usted cree que eso es un contrato social? No me busque la lengua, Ayola, no me busque la lengua. Bueno, en todo caso, créanme que yo voy en reversa a pagar la renta, ¿no? Pero me toca ir, no tengo otra opción. Pero yo no he contratado ni siquiera un contrato social. No, mentira, Ayola. Yo entiendo que ustedes avanzan con otros docentes en temas de público y que me lo quieren traer para acá. Pero mal o bien yo voy a pagar mi renta, Ayola, no se preocupe. Pero créanme que voy a obligar. Por eso se llama un impuesto, ¿no? Por supuesto. Y efectivamente hay un acreedor, hay un deudor, pero fue la ley la que me lo impuso. Y la norma Claro. es muy diciente en eso, o por la sola disposición de la ley. Yo no cogería un ejemplo que me pongan aprietos como el contrato social, sino que yo cogería un ejemplo de mi área. Por ejemplo, mírenlo, ¿ustedes creen que los padres contratan alimentos con los hijos? ¿No? Y hay muchos padres que no les quieren pagar alimentos a los hijos y se excusan que no trabajan, que no tienen, que son mototaxistas, pero la ley dice, mire, por disposición de la ley, todo padre le debe alimentos al hijo, porque el hijo necesita sobrevivir, tiene que tener alimentos, porque con qué sale adelante. Entonces, aunque ustedes no hayan llegado a un acuerdo, todo padre le debe alimentos al hijo. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, artículo 411 del Código Civil. Entonces hay un acreedor, hijo, un deudor, padre, que tiene la obligación de pagar alimentos a sus hijos. No solo así, también hijos con padres, también entre cónyuges, también entre, bueno, todo lo que es el 411 de derechos de alimentos, es porque la ley lo impone. Porque créanme que la mayoría de las veces, chicos, los padres no dan alimentos voluntarios y tampoco acuerdan voluntariamente los alimentos, sino que es porque llega un juez de familia de la República que les fija unos alimentos, por eso se llama fijación de alimentos, para que en efecto le pueda dar alimentos a los hijos. Y ya aquí, fíjese, Ayola, no hablaríamos del contrato social y no me ponen aprietos. Ya ve la cosa, que es más fácil venirme para el derecho privado. Y yo le hablo de mi artículo 411, de los alimentos, la cosa, etcétera. En todo caso, chicos, lo importante es que entendamos que los derechos personales pueden surgir de 2 maneras, o por un acuerdo de voluntades o por disposición de la ley. En el caso del daño, que Ayola decía, me parece pertinente. O sea, en estos días leía un libro y me aterraba de personas que han sido condenadas injustamente a penas privativas de la libertad, o sea, que han sido encarceladas 30 años y después salen con que no eran ellas las personas que hubo un error y que no era ella la que había cometido el delito. Miren qué horrible. Y las personas obviamente demandan al Estado por eso, ¿no? Y ahí hay un daño, hay una
hay una falla en el servicio, ellos no contrataron eso, ni el Estado tampoco, pero en efecto les causaron un daño y la ley dice que en esos casos de falla en el servicio tienen que indemnizar a las personas. Entonces hay un acreedor, que es la persona encarcelada, que es horrible porque después de 30 años va a pedir que le paguen un dinero que ya que, y yo me pongo a pensar, Dios mío, eso no compensa 30 años de no libertad, pero bueno, son muchos casos así. Además lo triste es cómo llegan a la conclusión de que ellos son los culpables cuando en efecto no lo son, o sea, me aterraba la sola lectura del tema penal y administrativo, pero en efecto la ley impone eso, entonces tiene que haber un juicio donde hay un acreedor, un deudor y una obligación del Estado de pagarle a la persona justamente por la privación injusta de la libertad, ¿cierto? Entonces, cuando me dice la sola ley, eso es muy amplio, chicos, eso ahí cabe todo el derecho, todo. Lo que pasa es que no es lo mismo los temas civiles a los temas penales o administrativos. Entonces, claro que toda persona que comete un delito, amén de la pena privativa de la libertad, tendrá que resarcir el perjuicio, pero obviamente está guiado por otras reglas, al igual que el Estado cuando le va a pagar a la persona privada la libertad, pero también está regida por otras reglas. En todo caso es ley, y en todo caso hay un acreedor, hay un deudor y hay una obligación de dar, hacer o no hacer. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en mi clase yo lo que trato es de traerles contratos del Código Civil o ejemplos del Código Civil que son netamente civilistas a propósito de lo que ahorita le decía Yola, y es traérmelos para el derecho privado. Pero obviamente esto no lo van a olvidar y cada vez que ustedes vean un acreedor, un deudor, una obligación de dar, hacer o no hacer, usted va a entender que hay un derecho personal que pudo estar motivado por un acuerdo entre las partes o que pudo estar motivado por disposición de la ley. Es que a la hora de la verdad, a Yola y para los críticos, y obviamente se han dado cuenta que a mí me gusta criticar, el acuerdo de voluntades también está regido por la ley, porque es que los contratos están mandados por la ley. Pero tampoco quisiéramos como tan hilar tan delgado que no pudiéramos distinguir en aquello que surge de un acuerdo de voluntades aquello que surge sin acuerdo de voluntades, pero impuesto por la ley, que es el objetivo del artículo y en donde quiero que distinga. No es lo mismo que yo contrate un arrendamiento con Sergio o un mutuo con Ayola a que la ley me obligue a ir a pagar la renta, porque mal o bien, en la última yo no hice ningún acuerdo de voluntades, igual lo hago, pero no fue un acuerdo de voluntades. Entonces, conclusión de otra, perdón, ya le doy la palabra, conclusión de otra diferencia, los derechos reales necesitan un título y un modo, mientras que los derechos personales solo necesitan un hecho de las partes que haga surgir el derecho o la disposición de la ley. Cuando es las partes que hagan surgir el derecho, hay que ver cómo surge. Si surge verbalmente, si surge por un escrito, si surge por una entrega de un bien, depende. Ahorita más adelante, en las próximas clases, les debo hablar de cómo se perfeccionan los contratos, pero todavía no vamos a hablar de eso, apenas estamos entendiendo la definición de derechos personales, que creo que ya la definición es los que solo pueden reclamarse de ciertas personas, ahí viene lo del efecto interparte, que por un hecho la disposición de la ley, ahí viene cómo surge, han contraído unas obligaciones entre ellos, de ahí que haya un acreedor, un deudor y una obligación de dar, hacer o no hacer, o sea que haya una estructura clásica. O sea, ¿qué hemos visto? Estructura, efectos y forma de surgimiento. Ya, hasta ahí. Estructura, efectos y forma de surgimiento. ¿Ok? Listo, ahora sí, punto. Profe, otro ejemplo, usted corrígame si me equivoco, de surgimiento de un derecho personal por disposición de la ley puede ser eso que siempre nos dice que todo el que le haga daño a otro está obligado a indemnizarlo. O sea, todo eso sería de la responsabilidad civil. Claro. Cuando les ponía el ejemplo de Ayola, del daño, porque Ayola hace rato dijo que el daño, y yo les puse el ejemplo de la cárcel, del ejemplo que les acabo de poner de las privaciones arbitrarias de libertad, ese es un ejemplo estatal, pero podría ser cualquier daño, claro que sí, hay un daño, hay perjuicio, hay un nexo causal, hay que responder civilmente por eso. O, para la estudiante que me preguntó, también hay responsabilidad civil extracontractual. Miren qué interesante. Pero eso se los van a explicar más adelante. O sea, la teoría del daño se puede predicar de contratos o fuera de los contratos. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de los extracontratos porque podríamos decir que el de contrato surge del contrato, ¿cierto? Pero ya más adelante les explican, su docente les debe explicar eso, su docente de contrato. De obligaciones en la universidad. No.
En ninguna universidad. Obligaciones es la única materia del derecho privado que nunca he dado, no me gusta mucho. Fuera de eso he dado personas, he dado contratos, doy sucesiones, he dado negocios jurídicos, familia, pero la única que no he dado es obligaciones. De hecho, cuando la doctora Rafaela se fue para hacer su doctorado en Argentina, me propusieron que yo la diera y les dije que no, o sea, no tengo afinidad con la materia. Pero sí tiene que ver mucho contratos con obligaciones o con negocio jurídico. Pero en mi Código Civil, la única parte que está blanquita es la de obligaciones. Siempre narro ese cuento y es verdad, ustedes ven mi Código Civil está amarillo del uso, pero la parte de obligaciones está sin explorar, porque no tengo mucha afinidad con la materia de obligaciones, no. Bueno, cerrado el paréntesis. Yo iba a hacer es que me preguntaba que entre esa relación de las dos personas, del ejemplo que usted da, de que yo le presto un dinero, ¿qué pasaría si solo hubo un acuerdo verbalmente? O sea, no hubo ni siquiera un testigo, no puse a firmar nada, o sea, ¿qué acción podría tener para tomar que no me pagó? O sea, dado el caso que sería su palabra contra la mía, si no tengo ningún testigo y tomé nada como prueba. Vale, yo ahorita dije algo muy breve de eso, y es que si no podemos probar la existencia del derecho, seguramente ningún juez nos lo va a proteger. O sea, yo no puedo ir ante un juez de la República a decirle, señor juez, me hace el favor, le cobra y le embarga los bienes a Camila Herrera porque le presté 50 millones de pesos, pero no firmamos nada, ni hay testigo, ni hay un papel. No, o sea, no va a proceder la acción. Yo tengo que probar el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es que yo le presté un dinero, ella me lo debe y llegado una fecha no me lo ha pagado. Entonces, yo les sugiero, chicos, que cada vez que hagan un contrato, busquen la manera de poder probar el contrato, porque en caso contrario va a ser difícil. No he dicho que no se pueda salir adelante. Hay una cosa, en el caso del ejemplo que acabo de poner, hay una cosa que se llama una prueba anticipada, se llama así, una prueba, o sea, antes de demandarla tengo que hacer una prueba para hacerle como un cuestionario de preguntas a ver si ella va reconociendo la deuda. Pero eso es muy difícil, chicos, eso es muy difícil porque si Camila sabe eso, podría decir no, y ya, y no confiesa, ¿ya? Entonces me lo podría dificultar. Ahora, fíjense, por ejemplo, en el del arrendamiento. Hay mucha gente que arrienda de manera verbal, pero yo puedo probar la existencia del contrato. ¿Por qué? Porque yo puedo probar que todos los 5 de todos los meses la señorita Brisa Hernández me consignaba 1 millón de pesos. Entonces, si ella me está consignando mensualmente 1 millón de pesos, yo podría ya tener un indicio de que ella me está pagando por algo mensualmente 1 millón de pesos. Y la plata que uno paga mensualmente por algo tiene que ser por algún contrato, porque Brisa no me va a regalar 1 millón de pesos cada mes, ¿no? Y si además yo demuestro que la casa donde vive Brisa es mi casa, miren, ya tengo la segunda prueba, ya yo voy mostrando algo. Le podríamos también llamar a unos testigos en una declaración extrajuicio, que son los vecinos, excelente Sergio, para que los vecinos digan la verdad, es que la dueña es la doctora Vanina, pero mi hija, la doctora Vanina, se ganó el baloto, se fue a vivir allá en la zona norte y arrendó esta casa acá en Manga, pero la arrendó. Entonces, claro, nosotros sabemos que la dueña es la doctora Vanina, pero hace un año la señorita Brisa es nuestra vecina. Ahí está. Entonces ya yo voy buscando los medios de prueba, pero ojo, yo tengo que llevarle la prueba al juez, porque yo no puedo ir a decir, señor juez, Brisa no me paga para que por favor le embargue su salario porque no me paga y ella es mi arrendataria. El juez lo primero que me va a decir es, ¿y cómo me demuestra usted que es el arrendador y la arrendataria? Yo les sugiero que todo contrato que hagan en su vida, si ustedes son unos abogados, tengan la forma de probarlo, porque recuérdenlo, lo que no se prueba no existe para el derecho. Entonces van a tener una dificultad probatoria, no sustantiva, pero sí probatoria. Entonces, como dice el doctor Gamboa, de eso tan bueno no dan tanto, no se confíe de las cosas que puedan ser verbales, porque los contratos que se puedan hacer verbales después van a tener un problema para su prueba. Pero esa no es mi materia, ustedes van a ver una materia que se llama pruebas. Entonces, cuando vean pruebas, por favor, pónganle mucha atención a su docente de pruebas, porque él les va a explicar cómo se puede probar cada cosa, qué pruebas son fáciles, qué pruebas son difíciles, qué son pruebas únicas. Yo no puedo probar, Ayola no puede probar que su hija no es su hija. Eso era lo que antes se llamaba tarifa legal. Hoy no existe la tarifa legal. Pero, por ejemplo, hay casos, que era el caso que iba a poner, yo recuerdo cuando un señor fue allá a la defensoría y me dijo, doctora, yo creo que Juanito es mi hijo, un niñito.
¿Y usted por qué dice eso? Porque me fue revelado en sueños. ¿Y cómo así? Sí, doctora, yo tuve un sueño y a mí me hablaron y me dijeron, sí, pero yo no puedo decir eso en un juicio ya. O sea, si hicieron la prueba. No, lo que pasa es que la prueba, entonces, claro, la norma dice, si usted cree que el hijo, que Juan no es hijo de Juan Pérez, sino que es hijo de usted, y usted va a impugnar la paternidad de ese niño que ya tiene papá, porque le fue revelado en sueños que usted es el papá, usted tiene que llevar una prueba de eso. Usted tiene que hacer una prueba para ver si la prueba sale positiva para usted y negativa para el supuesto papá de Juan. ¿Me doy a entender? Y miren que esas cosas se ven. De verdad que esto que les estoy diciendo es cierto. O sea, una persona me dijo que le fue revelado en sueños y yo no puedo ir con la revelación de un sueño a un juicio. Y la norma, la 1068, habla de que la única prueba para efectos de impugnación de paternidad es la prueba de ADN, no hay más. O sea, no me vengan a probar ADN con testigos, no se puede. En ese caso volvemos a pruebas únicas en muy pocos casos. En Colombia son muy pocos los casos que se prueban de una sola manera. La muerte, por ejemplo, la muerte se tiene que probar con un registro de defunción. Incluso, sí, Sergio, también con eso me han salido lo del lunar. Él tiene el lunar que tienen todos los que somos apellido Borges. Imagínese usted, la prueba del lunar, ¿cómo voy a llevar yo la prueba del lunar al juicio? Otra prueba podría ser la presunción legal de pero todos la los hijos prueba nacidos. Pero no sería un argumento tan contundente, pero podría ser uno. Mejor que decir que le fue revelado en sueños. No es una prueba, es una presunción. Es una Pero presunción que acepta prueba en contrario. Exactamente, Gracias. excelente. Lo que hay que mirar es si la presunción admite o no prueba en contrario. Excelente, así es. Lo otro es, a propósito de muerte, que acabo de decir con el registro de función, ya no sé si ahora o en la mañana, una vez Raquel o alguien me habló de la muerte presunta, y yo les decía, sí, pero ojo, el juicio de muerte presunta, el juicio de muerte presunta, ok, el juicio de muerte presunta hay que llevarlo a un juicio, y la sentencia se inscribe en el registro de función, solamente que dice que no se encontró el cadáver porque se presume que se murió, pero eso se inscribe en el registro civil de defunción. Si el muerto reaparece, hay que echar todo para atrás porque era una presunción. De hecho, la norma dice qué pasa si el muerto presunto por desaparecimiento reaparece. Pero eso es persona, eso está en los artículos 90 y pico de personas. Y ustedes se supone que son unos expertos en personas porque por eso están viendo derechos reales, ¿cierto? Entonces eso ya lo debieron ver. Bueno, entonces salgamos de la prueba porque no es mi objetivo. Yo no soy una docente de prueba, yo soy una docente de derechos reales y estamos comparándolos con los derechos personales, ¿ok? Sí. Quisiera decir, no sé, antes de concluir, pues una última cosa que he notado de diferencia que se podría dar entre reales y personales de crédito, es que no sé si usted dijo de que en la clase pasada, pues el legislador, o sea, por ejemplo, los derechos reales son taxativos, mientras que los personales son enunciativos. Eso podría dar a pie de que los derechos reales, pues, que los derechos personales puede el legislador permitir que se ocurran o que se creen cualquier tipo de derechos reales, mientras que no vayan en contra de la ley ni de las buenas costumbres. En cambio, los derechos reales sí están estipulados en la ley y no pueden dejar que se creen más de lo que ya están estipulados actualmente. Claro que sí, lo que pasa es que no he terminado las diferencias, apenas he dado 3 diferencias, son un poco. Otra diferencia es esa, pero eso todavía no lo he explicado. ¿Por qué? Porque todavía no he dicho cuáles son los derechos personales. Vamos a verlo para avanzar. Entonces vamos a repetir. Hemos visto la diferencia de la estructura, hemos visto la diferencia de las acciones, hemos visto la diferencia de cómo surgen y hemos visto la diferencia de los efectos. Vamos a mirar la diferencia de su enumeración, es decir, desde el punto de vista de la enumeración, cómo son los reales y cómo son los personales, para dar paso a que el artículo 666, voy a lo último, me da 2 ejemplos, el del prestamista, que es el ejemplo que he cogido, el del prestamista con el préstamo que le hice a Yola, y el otro ejemplo que me da no es el del arriendo que yo puse aquí, a mí me da el ejemplo de el hijo contra los padres por alimento. O sea que la norma, el 666, miren qué sabio es, me pone un ejemplo
de que ha surgido por un acuerdo de voluntades y un ejemplo que ha surgido impuesto por la ley. Ojo con eso. Pero la característica que estamos viendo a continuación es que los derechos reales son enunciativos. Desde su enumeración, ellos no son taxativos como los reales, sino que son enunciativos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el código me enuncia 2 ejemplos, pero no me va a dar una lista cerrada de cuáles son los derechos personales. Entonces, chicos, ojo, porque aquí es más exigente la situación, porque en los derechos reales yo me los aprendo de memoria y ya, pero en los derechos personales me toca analizar cuándo hay un derecho, cuándo hay un acreedor, cuándo hay un deudor, cuándo hay una obligación de dar, hacer o no hacer, cuándo ha surgido por un contrato, cuándo ha surgido impuesto por la ley, para yo asegurar que es un derecho personal. Entonces aquí me toca analizar y poner de manifiesto que se dé la estructura de un derecho personal. Todo lo que cumpla con la estructura, en principio, va a ser un derecho personal. Ahora, para saber cuáles son, fíjense, en los derechos reales eran 8, yo les dije, apréndanselo, pero aquí no nos los podemos aprender. ¿Por qué? ¿Qué dice la doctrina? La doctrina dice que los derechos personales son, miren esta frase, son tantos como se le ocurra a la mente humana, después que no sean contrarios a la moral, a la ley y a las buenas costumbres. O sea, la doctrina dice, hay libertad de configuración, eso lo digo en el escrito, hay libertad de configuración para que se creen, se inventen, se ingenien nuevos derechos personales después que tengan la estructura clásica, acreedor, deudor, obligación de dar, hacer o no hacer, y todo, que los efectos sean entre las partes, etcétera, para que creemos un nuevo derecho personal y que no vaya en contra de la moral, la ley y las buenas costumbres. Recuerde, el arrendamiento de vientre. Doctora, ¿será que podemos crear el arrendamiento de vientre? Bueno, es posible. ¿Por qué? Porque si hay un acuerdo entre las partes, hay un acreedor, un deudor, una obligación, no es contrario a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, usted juzgará, porque ya esa clase la vimos, si eso es contrario a la moral, a la ley, a las buenas costumbres. Bueno, listo, de que podemos crear el contrato, lo podemos crear, ok. Si a mí se me ocurre ahora mismo crear un contrato que no exista, el contrato de monitoría entre Raquel y yo, porque como Raquel es una alumna aventajada, yo la voy a dejar a que ella monitoree mi clase y la primera media hora de clase no se las voy a dar yo. Los lunes a las 2 no va a venir Vanina Moadí, va a venir Raquel Valera a ser la monitora de la doctora Vanina. La doctora Vanina se va a quedar reposando su almuerzo y Raquel Valera va a introducir la clase. Yo por eso le voy a pagar a Raquel una plata. Entonces, ¿hay acreedor y deudor? Sí. ¿Hay obligaciones de dar, hacer o no hacer? Claro que sí. Yo le pago a Raquel y Raquel me introduce la clase, ¿cierto? Ese contrato hoy no existe, pero si llegara a existir, si no es contrario a la moral, a la ley y a las buenas costumbres, o sea, si nada lo impide, nosotros creamos el contrato de monitoría entre Raquel y yo, y después todo el mundo habla, el contrato de monitoría, ay sí, el contrato de monitoría. Ahora de pronto se frustra, yo creo que les había puesto este ejemplo, y el decano me dice, no doctora, eso no está bien, porque la docente es usted es magíster, en cambio Raquel tiene la misma condición de los estudiantes, eso no puede ser. Ah, bueno, listo, no se puede. O qué tal que el decano me diga, doctora, su idea es muy buena, eso incentiva que los estudiantes vayan preparándose para ser docentes. Bueno, ahí vemos si está bien, si no está bien, pero les estoy poniendo un ejemplo de algo que no existe y es posible que exista. Yo les decía eso en clases, el leasing, que es un anglicismo, un contrato que no existía en Colombia, fue traído de otra parte del mundo y en efecto se empezó a aprobar con el leasing de maquinaria, de muebles. Y en efecto, en algún momento el legislador lo creó, o sea, lo tipificó, lo constituyó, le dio el visto bueno, el aval. Y hoy en día tenemos leasing hasta habitacional, no solamente de bienes muebles, sino leasing de inmuebles. ¿Qué es el leasing? El leasing es una simbiosis, para mí, resumida, para que ustedes lo conozcan, una simbiosis entre 2 contratos que ya existían, que son el arrendamiento y la compraventa. ¿En el código existía el arrendamiento? Sí. ¿En el código existía la compraventa? Sí. Pero a alguien se le ocurrió mezclar los 2 contratos y hacer un arrendamiento con una opción de compra al final, en el que si al final el arrendatario paga un precio adicional,
que es el valor que el arrendador, dueño, dice que vale el bien, se le abona lo que ha pagado y de esta manera podría ser atractivo. Y en algún, bueno, con otra serie de reglas que no es el caso mirarlas acá, con unas condiciones y unas estipulaciones, y en efecto puede ser un contrato atractivo. Miren qué interesante. A mí me gusta mucho la teoría de que los contratos son enunciativos porque me permite que el derecho sea dinámico, porque me permite entender que pueden haber, perdón, déjenme termino, que pueden haber más contratos que los que están en el Código Civil, porque recuerden que el Código Civil es muy antiguo, razón por la cual los contratos que traen son contratos de la época de su expedición. Yo a veces molesto y digo que fue muy raro que no nos pusieran ahí el trueque como contrato. Y de hecho el trueque es como una permuta, solo que no pusieron trueque sino permuta. Pero los nuevos contratos, el leasing, la franquicia, por ejemplo, que ustedes han escuchado mucho hablar de la franquicia, de McDonald's, de la franquicia, no sé qué, son contratos que no están en el Código Civil. Entonces, en esa medida me parece que la teoría de que los derechos personales son taxativos, son enunciativos, da la posibilidad de creación de nuevos negocios jurídicos que puedan ser atractivos para las partes, ¿no? Me parece con mi amigo Ayola, que yo sé que está defendiendo la hipoteca inversa, que este no sería el caso porque la hipoteca es un derecho real, salvo que, miren qué interesante, que vayamos a la teoría de la hipoteca como contrato. Entonces, en esa medida ya debo avanzar en mirar eso que les decía, que la hipoteca tiene la doble naturaleza, pero ahora no, más adelante, ¿cierto? Pero lo que nos podemos crear libremente son los derechos personales, no los derechos reales. Obviamente también entendemos que lo de la hipoteca inversa es en medio de la pandemia y en medio de la potestad que tiene el Estado para dictar decretos en medio de la emergencia que vivimos, ¿cierto? Que es otra cosa, eso ha desbordado todas las ramas del derecho y me imagino que lo han visto en tantas miles de exponencias que hay por ahí, que obviamente miran cómo ha influido la pandemia en regulaciones legales, o sea que eso es algo extraordinario, no es lo común que hablemos de eso. En todo caso, ahí tenemos otra diferencia entonces y es que los derechos reales son taxativos, mientras que los derechos reales personales son enunciativos. Lo que quiere decir, chicos, que hasta ahí la tesis dualista va prosperando y es que, en efecto, los derechos reales son totalmente diferentes a los derechos personales. De hecho, cuando el legislador del Código Civil lo escribe con ese objetivo, que sean totalmente opuestos, porque su teoría es que los derechos reales son diferentes a los derechos personales, lo que estructura la famosa tesis dualista de los derechos patrimoniales en Colombia, ¿ok? Bueno, la pregunta... Doctora, lo que le quería comentar es que, por ejemplo, en algunos otros sistemas jurídicos... Cuando tengo yo la cámara activada como hoy, no veo quién habla. ¿Me dicen quién está hablando? Sergio. Por favor. Sergio Puello, sí. Sí. Doctora, como venía diciendo, en algunos sistemas jurídicos diferentes al colombiano, a esos contratos le llaman contrato de arrendamiento con pacto de compra. Sí. Es que es eso, es un arrendamiento con un pacto de compra al final. Si tú al final eliges la opción de compra, bien, si no, quedó como un arrendamiento. Como recuerden, como la compraventa con pacto de retroventa, usted vendió y si hacen el pacto de retroventa y usted lo activa, bien, si no, se supone que ya quedó vendido. Entonces aquí se arrendó y listo, pero si al final usted opta por comprarlo, pues súper bien. A mí me gusta porque observen ustedes que toda persona que arrienda un inmueble está botando, excúsenme lo coloquial, está botando esa plata en un saco roto, porque al final de 5 años usted pagó 5 por 12 cánones, o sea, 5 años de arriendo por 12 meses y al final usted no es dueño. Entonces, esa plática, como dicen ustedes por ahí, esa plática se perdió. Mientras que si arrienda y al final hacen una opción de compra en la que le tienen en cuenta como amortización ese dinero, junto con otras cosas, unos intereses, no estamos hablando aquí de la banca, efectivamente usted ese dinero lo podría salvar. Entonces, claro que sí, si se dan cuenta, en la mayoría de los contratos nuevos son anglicismos copiados de otros países, ¿no? La franquicia, el outsourcing, el leasing. En Colombia también existe una teoría de los contratos típicos y atípicos. Los típicos son los que tenemos aquí, los que están tipificados en el Código Civil. Se llaman tipos de contratos según nuestra legislación.
Pero esta teoría de que los contratos son enunciativos permite entender que pueden haber más contratos que los que estén aquí. Entonces, cuando los contratos llegan que no tienen ley, se les conoce como contratos atípicos, o sea que todavía no están tipificados. Por ejemplo, a mí me parece que el arrendamiento de vientre hoy en Colombia es un contrato que sí se hace y es un contrato atípico porque no está en la ley. ¿Cómo lo hacen? No sabemos, porque no está en la ley, pero de que los están haciendo, los están haciendo. Es lo que tenemos que hacer, bajo la teoría que aquí la propugnamos, que fue de que sí lo regulen, es que nos digan cómo, quién, cuándo, dónde, por qué pasa si esto, si pasa si lo otro. En ese caso, Colombia habrá dado el salto de que fuera un contrato atípico a que pasa a ser un contrato típico. La teoría del contrato típico y atípico se justifica en materia del doctor Gamboa, en palabras del doctor Gamboa, como recuerden, la tipicidad social y la tipicidad jurídica. Hay muchas cosas que primero vemos cómo funcionan, la costumbre, si es reiterada, si es consuetudinaria, si tiene buena acogida, si no está lesionando derechos, y en la medida en que eso sea así, lo podemos pasar a ley, lo podemos pasar a ley. Hay cosas que no se pasan a ley, pero se siguen haciendo, ¿no? En esa medida tenemos una nueva teoría que es muy rica porque, adivinen, entonces no vamos a tener listas de contratos, lo que vamos a tener son unos clásicos contratos o unos clásicos derechos personales, pero tampoco no los vamos a poder aprender todos, ¿no? Entonces, con eso terminamos el 665, por favor, perdón, 666. Yo quería decir algo sobre el leasing. Déjame terminar. Vale, que terminamos definición, listado de, ejemplos y acciones. Y a su vez, para poder entender ese artículo, vimos diferencias entre los derechos reales y personales, mirando las características de los derechos personales. Dejamos vista la estructura, 1, las acciones, 2, la forma en que surgen, 3, los efectos, 4, y la enumeración, que es enunciativa, 5. ¿Listo? Y nos queda entonces por ver, fíjense, aproximarnos a algunos derechos personales para conocerlos un poquito mejor. Aquí es donde vendría la anticresis, por ejemplo, aquí es donde viene el mutuo, aquí viene el arrendamiento, viene la compraventa, porque ellos no son derechos reales. Recuerde el ejercicio que le sugerí en la primera clase, apréndase los reales y los que no estén ahí, entonces podrían ser personales, pero no son reales. Entonces, por favor, muy importante para la clase de hoy y para lo que viene, no me confundan la compraventa con propiedad. La propiedad es un derecho real, pero la compraventa no es un derecho real. En la compraventa hay un comprador, un vendedor, hay una obligación de dar a hacer o no hacer entre ellos. Entonces la compraventa es un derecho personal y la mayoría de la gente confunde la compraventa con la propiedad. Y eso les va a traer un horror o error, una cosa horrible, y es que no puedan superar la teoría del título y modo, porque los estudiantes empiezan a confundir los derechos reales con los derechos personales. Si usted teóricamente entendió esta clase, tiene que entender que la propiedad es un derecho real, que necesita título, que necesita modo, que es erga omnes y todo lo que ya sabemos, y que la compraventa es apenas un derecho personal, que hay un acreedor, un deudor, una obligación de dar a hacer o no hacer. Lo que sí es cierto es que muchas veces llegamos a ser dueños porque compramos, pero no siempre, porque yo puedo ser dueña de esta camisa porque me la regalaron, o sea, me la donaron, o sea, que yo no pagué por la camisa, entonces yo no la compré. Entonces, fíjense, por favor, que ahí empieza la distinción entre el título y el modo y los derechos reales. La clase de hoy es clave porque cuando ustedes conocen los derechos personales, ya no se deben dar el lujo de confundir un derecho real con un derecho personal, ¿ok? Y eso es muy clave para que puedan entender la teoría del título y modo, que yo sé que es complicada, pero yo también sé que yo lo vengo acompañando paso a paso de lo más fácil a lo más difícil, y yo sé cómo hemos venido construyendo la clase para que al final usted no se confunda. Entonces, ¿qué le digo hoy? La compraventa es un derecho personal. Hay un acreedor, hay un deudor, hay una obligación de dar a hacer o no hacer, es entre las partes y surge por un acuerdo entre las partes. ¿Cómo surge? Por un contrato, así. No hay compraventas impuestas por la ley en principio. Podría haber alguna excepción, pero en principio yo pacto con una persona si le voy a comprar un bien o no. ¿Listo? Hecha esa aclaración, ¿qué me queda? Vamos a ir contrato por contrato, así como fuimos derecho real por derecho real, para irlos viendo y sobre todo ir viendo en qué se parecen. Ahora sí, Sergio, el arrendamiento se puede parecer a la habitación, pero la habitación es real y el arrendamiento es personal, o sea que mínimo hay 5 diferencias entre ellos.
La anticresis se puede parecer al usufructo, pero el usufructo es real, la anticresis es personal. Entonces son totalmente diferentes. Este momento me gusta porque es un momento que adquiere todavía una mayor practicidad y es la diferencia entre unos y otros, ¿vale? Cristian, ¿iba a decir algo del leasing? Sí, que bueno, que el leasing no tiene siempre opción de compra. El leasing, hay varios tipos, digamos, cuando está el habitacional tiene opción de compra, pero el leasing que usan las empresas muchas veces puede ser financiero o leasing operativo. Y el leasing operativo se usa simplemente para explotar bienes que están dedicados a la producción, qué sé yo, equipos de cómputo, y renovarlos cada cierto tiempo porque se deprecian muy rápidamente. Entonces, a las personas o a las empresas no les interesa comprarlos nunca. Entonces es un arrendamiento simple prácticamente. ¿Y entonces por qué le llaman leasing y no arrendamiento? Porque el lease es arrendar. Es la traducción de arrendar. Vale, listo. Bueno, también, miren, yo les decía, yo no sé si fue ustedes, me decían en el concesionario que había una nueva forma de vender automotores a propósito de eso, de la depreciación rápida. Me decían que en otros países existía, pero que acá iban a empezar y era como un arrendamiento del carro, ¿cierto? Pero que incluye todos los mantenimientos. Que incluye los mantenimientos, sí, claro. Pago de impuestos, ¿cierto? Sí. Y al final, a los 3 años yo lo devuelvo. Yo tengo bueno, creo que así son los supercarros que tiene Bolívar, ¿no? Que hace poco le hicieron un cuestionamiento por su declaración de renta y él decía eso. Entonces decía, pues claro, es el supercarro costosísimo, pero yo los tengo en esta modalidad y a los 3 años lo entrego. Y claro, si usted saca la cuenta lo que paga por cuotas mensuales durante 3 años, si a los 3 años ya el carro no tiene garantía y ya está depreciado y si ya no sirve da mucho y si está en manos de una mujer que le da lo mismo abrir el capó o no abrirlo, como es mi caso, o sea, para mí mi carro da lo mismo abierto o cerrado porque además no entiendo qué es lo que está pasando en él, de una u otra manera a mí me sirve tener un carro nuevo, no un carro que después de los 3 años ya no tenga garantía, ya no valga nada, que cuando lo vaya a vender valga muy poco y además como ahora vienen super light, de pronto con cualquier golpecito ya se dañó todo. Entonces, claro, entendía y les decía, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y me decían, no, es como un car, no sé qué, me decían también un anglicismo y bueno, y en esa medida tendríamos que mirar que la inserción de ese tipo de contrato sería un nuevo contrato. Entonces, a mí me gusta la teoría de cosas nuevas, de cosas del cortar, copiar y pegar, que lo digo en la última versión del artículo ese que hice por ahí, pero también tenemos que tener cuidado que cortamos, copiamos y pegamos de otros países. Sin duda, no debemos desconocer que Colombia va muy atrasado en materia de legislación civil, sobre todo. Luego, si otros países son los abanderados de otras figuras que las podríamos traer o exportar para acá, sería genial, en la medida en que nos ofrezcan seguridad. Porque, por ejemplo, exportar la teoría del arrendamiento de vientre hoy no nos está trayendo seguridad, antes bien nos está trayendo inseguridad, conflictos, dudas. Yo le llamo a eso, ¿cómo es que yo digo? Se me olvidó la palabra. Lo que trae es la no puesta en práctica de eso, porque la gente más bien prefiere irse a una parte donde esté regulado, de tal manera que si llegara a haber algún tipo de conflicto tengan unas normas claras que los puedan solucionar, ¿cierto? Pero no nos digamos mentira, hay gente que va para donde no está solucionado para que si algo pasa haya un total caos y se puedan escabullir de sus obligaciones. Miren qué raro, o sea, que cada persona opta por irse donde está legalizado o irse donde no está legalizado a propósito de los efectos que quiera que se den para cada uno de los contratos. Entonces, pues bueno, bienvenida desde mi punto de vista a la teoría de la formación de nuevos contratos en Colombia, porque eso da un margen de novedad, de actualidad, de mirar, de sacar la mirada al mundo exterior y de mirar qué se hace en otro país que para nosotros pueda ser benéfico y que deje de ser lo obsoleto de lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que mirar cómo es la puesta en marcha de cada uno de esos nuevos contratos. Bueno, chicos, la clase ha acabado, son las 5:10. Vamos a dejarles una tarea porque el otro lunes también es festivo. Bueno, antes quiero hacer una aclaración, observen algo. De los derechos reales, observen que analizamos propiedad, usufructo, uso, habitación, prenda y hipoteca, 6. Me quedaron servidumbre y herencia. Servidumbre, voy a decir algo, voy a confiar en que ustedes lo han leído.
La servidumbre no es un derecho muy usado actualmente. Sí se usa, pero ha perdido su aplicabilidad a propósito de que era un derecho como muy rural, ¿cierto? Ok, voy a dejarlo en manos de ustedes. Y me queda herencia, que ojo, ¿por qué ya pasé a los personales sin ver todos los reales? La razón es porque se dice que la herencia no es un derecho real, sino que es un derecho universal. Recuerden que hay 4 clases de derechos patrimoniales: reales, personales, inmateriales y universales. Entonces, herencia, que no lo analizamos como derecho real, se los voy a dejar para cuando miremos los derechos universales, porque es el típico ejemplo de un derecho universal. Porque miren que enseguida pasamos a los personales y no terminamos allá con lo real. Entonces, ojo con esa explicación. Y para la próxima clase, ya que también es lunes festivo, vamos a avanzar ustedes, porque ustedes me ayudan mucho si avanzan, en analizar, vamos a analizar 3 contraticos. Vamos a analizar compraventa, permuta y donación. Los 3 más importantes para la teoría del título y modo. Repito, compraventa, permuta y donación. ¿Qué van a mirar, chicos? ¿En qué artículo están? ¿Qué es? ¿En qué consisten? ¿Sobre qué tipo de bien recaen? Eso es muy importante, ¿ok? ¿Y en qué consiste el contrato? De tal manera que cuando yo les hable de compraventa, permuta, donación, ustedes me estén entendiendo a qué estamos haciendo referencia. Todos ellos son contratos y me recuerdan, y yo hago el análisis de arrendamiento y de alimentos como derechos personales. Y así vamos conociéndolos cada uno, pero con un avance de ustedes, que es saber qué son, en qué consisten, cómo se llaman las partes, sobre qué tipo de bien recae y cómo se hace, ¿cierto? Ya con eso es bastante. Repito, en cabeza de ustedes, compraventa, permuta y donación, y yo hago el de arrendamiento y alimentos, ¿ok? Bueno, chicos, quedamos así. Que les vaya bonito. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chao. Luego, doctora. Profe, gracias. Chao.